del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes de Caracas Radio, lo mejor este jueves 2 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, haciendo referencia a la capacidad de resistir y vencer el pueblo de Venezuela. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Remigio Ceballos, respondió al despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe para luchar contra el narcotráfico. Nada podrá impedir la defensa y la victoria del pueblo, escribió en su cuenta en Twitter. Simplemente recordar que el plan marco para la transición a la democracia en nuestro país, presentado por el Departamento de Estado, se refiere al papel que jugaría el alto mando militar durante este proceso de cara a la celebración de unas elecciones en Venezuela. Por cierto, hoy Alemania expresó su respaldo al plan presentado por Estados Unidos, asegurando que el acuerdo enmarcado en el proceso de Oslo es el adecuado para resolver la crisis en nuestro país. Además, reiteró que sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Hace algunos minutos, el asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Mauricio Claver Carone, ofreció entrevista a CNN en español y él decía lo siguiente: nunca habíamos visto una amenaza desde los años 80 de un régimen que hubiera usurpado los poderes del Estado para ponerlo al servicio, él decía, narcoterrorismo. Lo vimos con Noriega y lo estamos viendo en la actualidad. Él mencionaba la colaboración, en sus palabras, del cártel de los Soles, de Sinaloa, otros, que ha creado una amenaza para los vecinos de Venezuela, para la región, para los ciudadanos de Estados Unidos. Este operativo, explicaba este funcionario a CNN en español, es llevado a cabo para incrementar la presencia de Estados Unidos y para confrontar, decía él, el mal que existe con los narcóticos. No es el momento de bravuconerías, decía el funcionario, es el momento del sentido común. Tienen una oportunidad única, que es la iniciativa diplomática que ha presentado el Departamento de Estado para poder pensarlo bien. Decía textualmente, Nicolás Maduro está en una coyuntura: o hay una cooperación o hay una confrontación. Históricamente hemos visto que la confrontación, particularmente con la justicia de Estados Unidos, nunca termina bien. Y cerraba la entrevista diciendo: esta es la última iniciativa diplomática que se le va a presentar a Nicolás Maduro. Habrá que ver cómo avanzan los acontecimientos. Lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos también ha denunciado hoy el secuestro de dos personas vinculadas al equipo del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Exigía al gobierno norteamericano la liberación inmediata de Demóstenes Quijada y Mauri Carrero, secuestrados por, decía un tuit de la embajada, las fuerzas del régimen. Todo esto lo comentaremos ampliamente durante la tarde de hoy. Varios datos. Los casos confirmados de COVID-19 ya superan el 1.000.000 en todo el mundo. Esto según la Universidad Johns Hopkins, que lleva registro de este tema. Además, una buena noticia: una vacuna experimental contra el coronavirus mostró resultados prometedores en ratones. Esto lo dijeron científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Ojalá termine bien esta investigación. Esto lo decimos nosotros. El petróleo experimentó una importante subida luego de un mensaje publicado por el presidente de los Estados Unidos hablando de un posible acuerdo para un recorte de producción entre Arabia Saudita y Rusia. También habrá que ver si esto se concreta. Hace algunos minutos se cotizaba el WTI de referencia en Estados Unidos sobre los $25 el barril. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a las autoridades a dejar en libertad al periodista Darvinson Rojas, detenido y procesado por criticar la respuesta del Estado al COVID-19. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Alfredo Romero. Está
No, con él hablaremos un poco más adelante. Del Foro Penal Venezolano, quien forma parte además del equipo de esta casa de RCR. Me dicen que antes tenemos a Mauro Zambrano, que forma parte del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, gracias a ti. ¿Cómo estás? Bien, con mucha preocupación a propósito de lo que está ocurriendo con esta pandemia y específicamente el impacto para nuestro país. Nuestro invitado dio un récord en sus redes sociales acerca de la situación de varios centros de salud en Venezuela, y yo iniciaría conversación a partir de este tema. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Y bueno, desde el día 1, bueno, que inicia o que se hace oficialmente la pandemia aquí en el país, lo que es el COVID-19, los trabajadores de la salud nos vimos muy preocupados, y es por eso que hoy estamos midiendo pues cómo se encuentran nuestros centros de salud, y eso no es desde ahorita, durante años, y para que se vea nuestra vulnerabilidad, pues cómo estamos ejerciendo nosotros en los centros de salud nuestro trabajo. Y bueno, durante muchísimos años, por ejemplo, siempre hemos visto el déficit de cloro y de todo el material de limpieza, pero nunca lo habíamos registrado como lo estamos haciendo en este momento. Y debo decirte que es muy preocupado porque no tenemos ni los equipos de bioseguridad para hacer de frente a esta pandemia, pero además tampoco contamos con la asepsia de nuestros centros de salud. Más o menos para que la audiencia tenga una idea, podemos hablar de que 7 de 16 centros de salud en Caracas contaron con servicio de agua potable. Y los que contaron, otros es irregular, por lo menos como en el caso del Hospital Magallanes, que tiene solo agua en la emergencia. Igual el Hospital Oncológico Luis Racetti, que tiene solo agua surtida por cisterna. Eso también está pasando. También el tema del cloro. 10 de 16 centros de salud no cuentan con cloro para el aseo en nuestros hospitales. Y bueno, varios de estos tienen que ligarlo con muchísima agua, lo cual pierde su efecto. Los que tienen cloro, porque no hace la asepsia como es debido en nuestros centros de salud. 13 de 16 centros de salud no tienen desinfectante, y solo 2 de 16 centros de salud encuestados el día de ayer contaron con jabón. Muy grave, porque para tú tener un sistema de salud adecuado ante una pandemia como el COVID, lo que tienes que tener es la higiene, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. También recomiendan no reutilizar los tapabocas, y los trabajadores podemos hablar que el 80% está reutilizando los tapabocas, y el otro 20% podríamos hablar que muchísimo de ese porcentaje tiene tapabocas de tela, tanto del 80% como del otro restante. Entonces eso no es recomendable porque no filtra como es debido, y los trabajadores pueden tender a ser contagiados. Además, dentro de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, recomiendan a los gobiernos del mundo darle la bioseguridad pues a los trabajadores, y de verdad que te digo, no vemos voluntad, más allá de cualquier cosa, de proteger a los trabajadores. O sea, es decir, ellos están enfocados en tener de repente la prueba, la cosa, pero la seguridad de los trabajadores, de su familia, eso no lo están cubriendo. No sé si es que no lo ven como prioridad, y es bastante grave porque el hecho que un tapaboca es lo básico, o sea, tener cloro en nuestros hospitales es lo básico. No pueden decir que no hay cloro por el bloqueo, o sea, es algo que es ilógico, ¿no? Pero además de esto, podemos añadir que para llegar a nuestros centros de trabajo es horrible. O sea, no hay dinero en efectivo ahorita en este momento, y bueno, los trabajadores no se pueden trasladar en transporte público. Podemos hablar de que el 36% de los trabajadores está llegando a pie a su centro de trabajo. Otros, como lo han visto en redes sociales, en bicicletas, médicos, porque también los cuerpos de seguridad del Estado no le están prestando la colaboración ni en los puntos de control para los que andan a pie, que le enseñan
el salvoconducto, porque el 90% de los trabajadores de la salud no poseen carnet y el 10% que posee carnet lo posee vencido. También nos encontramos con que cuando vas a las bombas de gasolina te encuentras con los cuerpos de seguridad del Estado que no prestan la colaboración para que el trabajador de la salud llene su tanque de gasolina, el que tiene carro, porque no son todos, es un porcentaje, pero quien se pueda movilizar así, por lo menos darle la prioridad. Eso no existe. Bueno, triste porque como trabajadores al final todo lo que se arriesga y todo lo que uno pasa para poder atender a un paciente, y no tienes cuando llegas a tu centro de salud ni las condiciones de higiene ni las condiciones de infraestructura, prácticamente trabajando con las uñas para prestar un servicio y hacerle frente a esto que es algo más allá, ¿no? Algo más allá de cualquier cosa. Nosotros quisiéramos de verdad más atención a lo que se refiere en cuanto a los trabajadores, lo que ellos pasan, y no es así. No hay hasta ahora una respuesta adecuada. La respuesta que vemos es un Jorge Rodríguez diciendo que hay muchísimas camas, que los hospitales están adecuados, cuando sabemos que en el caso de Caracas podríamos hablar de que, por ejemplo, un centro como el Clínico Universitario, que es el ejemplo o referencia nacional, de 1.200 camas solo funcionan 230, de 12 quirófanos funciona uno. Es decir, o sea, no admiten la crisis, y al no admitir la crisis, pues obviamente se hace mucho más difícil que se busquen soluciones al sistema de salud que hoy en día tenemos. Ahora, a propósito de este tema de admitir la crisis, como recordaba nuestro invitado en una entrevista anterior con otro medio de comunicación, la OPS y la OMS han solicitado a los gobiernos proteger al personal de salud, que son los que les toca lidiar en primera línea con esta novísima enfermedad. Y en el informe publicado hoy por Naciones Unidas, con información hasta abril, el 1 de abril, es decir, hasta ayer, sobre nuestro país, la situación en general, pero en referencia a nuestro país, ellos reconocían, bueno, las carencias, es decir, las carencias en cuanto a productos de higiene básicos, insumos médicos, tal como lo reflejó el informe de expertos publicado por la Asamblea Nacional. Es decir, están en conocimiento de esta situación. La pregunta que yo le haría a nuestro invitado es si existe algún tipo de canal de comunicación con funcionarios de OPS o de OMS que estén en nuestro país para exigir que presionen justamente a las autoridades y cumplan con los requerimientos mínimos básicos para enfrentar esta pandemia en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Y bueno, decir que hasta ahora no hay, por lo menos en el tema de nosotros no hemos tenido contacto, pero sí decirte que vemos donaciones, y lo que existe en nuestros hospitales prácticamente ha sido porque o la OMS o la OPS mandan a nuestros hospitales insumos, sea poco, sea mucho, son los que han en el caso hecho donaciones, pues. Y bueno, aprovechar este canal para decirle tanto a la gente como al mundo y a los que en este momento están ostentando el poder, la soberbia tienen que dejarla a un lado, porque hoy en día quien está sufriendo son los pacientes, la gente que va día a día al hospital y no encuentra el insumo. Es necesario dejarse ayudar, tienen que dejarse ayudar, tienen que ceder para que la gente pues tenga bienestar y aquí no pase una tragedia, porque de verdad es muy difícil lo que vive tanto el trabajador como lo que vive el paciente. Lo que vive el paciente también es difícil porque, bueno, todo además es muy caro, todo está netamente dolarizado, y como todos sabemos, ante la cuarentena, un trabajador venezolano gana $5, $6 cuando mucho, y el que más gana $10, y los precios son, pudiéramos hablar de que 30, 40 veces
necesitas para mantenerte un mes 40 veces lo que ganas, por lo mínimo. Entonces, ¿cómo mantienes una cuarentena así si la mayoría de los trabajadores viven o sobreviven de la economía informal? De verdad que esto debería de reflexionar para buscar soluciones claras en cuanto a la salud y a lo básico que necesitan los ciudadanos hoy en día en Venezuela. Sobre este tema conversamos la mañana de hoy con el doctor José Félix Soleta y le preguntábamos su opinión acerca de lo que dijo ayer Nicolás Maduro, esto de la necesidad de firmar un acuerdo humanitario para, entiendo, acceder a insumos. Yo le preguntaría su opinión acerca de este tema porque la verdad es que en la práctica eso no hace falta. Más allá de las declaraciones, es necesaria la acción, la voluntad política para poner en marcha justamente la posibilidad del ingreso o permitir incluso el ingreso masivo de ayuda para hacer frente a esta crisis, ¿correcto? Totalmente, por eso te hablo que deben de dejar la soberbia. Aquí quien está en juego es la gente, o sea, es la vida de las personas, y lo que tienen que hacer es simplemente dejar que entre las ayudas. Y es que no importa el color, lo que sí tienen que hacer es admitir bueno, que en Venezuela estamos muy mal en cuanto a la salud y que bueno, necesitan ayuda, pues, y sea por los motivos que sean, la gente cuando todo va a llegar a su momento, pero sí en este momento, en este preciso instante, la gente, los ciudadanos necesitan respuestas y respuestas claras, y lo más claro ahorita que tenemos es recibir la ayuda. O sea, no hay ahorita mayor posibilidad o solución pronta que es recibir una ayuda para medio solventar la situación que estamos viviendo los venezolanos. ¿Por qué no hacerlo? Es una pregunta que yo le hago a Nicolás Maduro. ¿Por qué no dejar que entre la ayuda humanitaria? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque lo trae Estados Unidos. Para mí eso no es una razón. O sea, para mí de verdad que que veo a la gente sufriendo en nuestros hospitales, no es una razón que me digas, no, porque es que lo está enviando el imperio o los Estados Unidos. Más bien, uno lo que debería de hacer es recibir esa ayuda, recibir ese donativo para buscar y buscándole solución al problema que tenemos los venezolanos en este momento. Mauro Zambrano, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de la situación de los centros de salud en nuestro país, que bueno, serán los encargados, o son los encargados ya de hecho, de hacer frente a esta pandemia en Venezuela. Y la situación es francamente preocupante. Lo dejó reflejado Naciones Unidas en un informe que publicó el día de hoy, con información recogida hasta el 1 de abril, es decir, hasta el día de ayer, a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que, bueno, lamentablemente a propósito del avance del coronavirus en el mundo, ya se registran más de 1 millón de casos confirmados en todo el planeta, según los registros que lleva la Universidad Johns Hopkins en la página web que ha dispuesto para ello. Estamos hablando de 1.002.159 casos confirmados en todo el planeta. El país con mayor número de contagios todavía es los Estados Unidos. El número de fallecidos ya alcanza 51.485 y el número de personas recuperadas 208.949. En América Latina preocupa y mucho lo que está ocurriendo en países como Ecuador y ojalá no nos toque pasar por una situación similar. Porque entre otras cosas, dice Reuters, Ecuador se prepara un campamento para fallecidos por coronavirus, cree que serán miles, y hace referencia a una declaración que ofrecía el presidente de ese país, Lenín Moreno. Él dijo este jueves que está creando un campamento especial para los muertos por el coronavirus en la ciudad de Guayaquil. Reconoció que los registros oficiales se quedan cortos, por lo que teme que el número llegue a miles. Y vamos a reponer parte de esta declaración, yo les diría que desesperada, haciendo un llamado a los ciudadanos que de pronto no han entendido la dimensión de esta crisis sanitaria que afecta a todo el planeta y con especial dureza a América Latina. Escuchemos al presidente de Ecuador. Sin duda alguna vivimos días duros, muy duros para el Ecuador. Hay dolor, mucho dolor por lo que está pasando. Y claro, incertidumbre sobre los próximos días. La emergencia que vive Guayaquil nos duele a todos los ecuatorianos. Y a mí, en lo más profundo de mi corazón. Por favor, no minimicen la gravedad de esta crisis. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles sea transparente la información, por dolorosa que ésta sea. Hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que, tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil. Según los investigadores científicos, con toda seguridad, hoy tenemos decenas de miles de contagios y ya cientos de vidas cegadas por este virus, aunque algunos casos se reporten todavía únicamente como sospecha. Hemos hecho ya 9.000 pruebas a pacientes que podrían requerir hospitalización.
Tenemos más de 3.163 diagnósticos positivos, pero eso no significa que sean los únicos contagiados. El virus ha demostrado ser mortal. La tasa promedio de mortalidad es del 4.9%. En Ecuador es todavía del 3.4%. Con declaraciones del presidente Lenín Moreno a propósito de lo que está ocurriendo en su país con el COVID-19, efectivamente la tasa de contagios ya alcanza 3.163, número de víctimas 120 y personas recuperadas 58. Y bueno, esto ha venido a sobrepasar el sistema de salud de Ecuador, como ha ocurrido en buena parte del planeta. Por eso el llamado también desesperado a nuestro invitado anterior, Mauro Zambrano, a las autoridades para que dejen de lado los intereses políticos, la ideología y asuman una respuesta para hacer frente a esta situación en Venezuela, donde el sistema está en unas condiciones mucho más críticas que países como Ecuador. La buena noticia, la comentábamos al inicio, una luz al final del túnel tiene que ver con una investigación, una de tantas que está en marcha de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, y es que una vacuna experimental contra el COVID-19 ha mostrado resultados prometedores de momento solo en ratones, y Reuters destaca que los investigadores de todo el mundo están trabajando para desarrollar posibles tratamientos o vacunas contra la enfermedad respiratoria que ha matado a casi 47.000 personas e infectado a casi 1 millón, bueno, ya superó el millón en pocos meses. El equipo de investigadores de esta universidad dijo que avanzaron rápidamente en el desarrollo de una posible vacuna contra el COVID-19 después de trabajar en otras cepas del coronavirus que causan el síndrome respiratorio agudo y grave. Esto es una buena noticia, aunque todavía la vacuna va a tardar. A esta hora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Olga Gasparini, la primera socióloga latinoamericana. La ciencia en Venezuela tuvo poco reconocimiento como actividad ligada al desarrollo nacional, hasta que a mediados del siglo pasado, Olga Gasparini, la primera socióloga de la ciencia en Latinoamérica, publicó sus estudios pioneros sobre la actividad científica en nuestro país. En aquel entonces, la ciencia era considerada en Venezuela como una tarea rara, llevada a cabo por seres extraños en recintos cerrados, que solo incumbían a los propios científicos. Era considerada como un asunto más bien de países desarrollados. En semejante contexto, Olga Gasparini, una joven socióloga caraqueña que apenas pisaba los 30 años, publicaba en 1969 un libro que retrataba por primera vez
a Venezuela desde el punto de vista de sus capacidades científicas. Este texto contenía cifras sobre la actividad científica del país que no aparecían, ni por asomo, en las estadísticas nacionales, convirtiéndose en el primer texto de sociología de la ciencia con un diagnóstico de la actividad científica del país. Así, Olga Gasparini abrió el camino al estudio de la ciencia como un fenómeno social, tema que no solo era competencia de químicos, físicos o biólogos, sino también de economistas, antropólogos y sociólogos. Posteriormente, Olga Gasparini siguió estudiando el papel del desarrollo científico en nuestro país, y aunque murió prematuramente, antes de alcanzar sus 40 años, le alcanzó el tiempo para dejar bien sembrado un campo de análisis que hoy en día resulta imprescindible para descifrar las condiciones sociales en las que se producen los avances científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora hablamos ampliamente acerca de la comunidad internacional y nuestro país a la luz de los acontecimientos que han sucedido en los últimos días, en las últimas semanas. El último tiene que ver con este despliegue militar de fuerzas de seguridad en el Mar Caribe, anunciado ayer por el gobierno de los Estados Unidos para luchar contra el tráfico ilegal de drogas. Comentábamos con ustedes al inicio declaración de uno de los asesores de la Casa Blanca en entrevista con CNN en español, y él decía que el plan presentado por el Departamento de Estado para una transición a la democracia en nuestro país es la última oportunidad de iniciativa diplomática que se le va a presentar a Nicolás Maduro. Estamos hablando de Mauricio Claver Carone. Rusia ha reaccionado calificando de burla este plan de transición, denunciando que algunos países están aprovechando políticamente la crisis del coronavirus. Así están las cosas. Nos acompaña vía telefónica el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Como siempre, embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludo a tu audiencia. Mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema, lo que ha ocurrido en las últimas horas y sobre todo qué expectativa tiene usted en lo personal. Lo escuchamos. Mira, primero que todo hay que aclarar que lo que presentó Pompeo está basado en gran parte en la última propuesta que hizo la delegación de la oposición en las reuniones con Noruega en Barbados. Eso se presentó, se discutió y después simplemente se archivó, pero no es ninguna sorpresa porque eso mismo, inclusive la posibilidad de que tanto Maduro como Guaidó salieran y se nombrara un Consejo de Estado que resolviera esto y pidiera acceso para resolver la crisis humanitaria, todavía no estaba la crisis del COVID. Entonces, eso tiene un precedente importante y no es que viene una cosa inventada por el norte. Lo segundo es que lo que hizo Estados Unidos al primero tomar las sanciones específicamente contra un grupo poderoso y importante de la cabeza del régimen, estaría haciendo lo que dice en un artículo que, por cierto, lo reproducimos hoy en Analítica, estaría diciendo que está básicamente aplicando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, llamada Convención de Palermo. Eso es importante porque es muy distinto motivar a la comunidad internacional para una solución política, jurídica, constitucional, de pasar de una dictadura a una democracia. Es muy distinto
unir a la gente en reacción con algo que es calificado como un narcogobierno aliado de los narcos de México y de Colombia. Eso ha hecho que el respaldo haya sido muy grande y cada día aumenta por muchos países del continente que aprueban que es una salida en que las partes estarían incluidas todas, porque no hay exclusión. Se habla efectivamente que el Consejo de Estado sería lo más amplio posible y cuya finalidad sería convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias en un lapso que no sea superior a un año, pero con los cambios necesarios para volver a restablecer un Estado de Derecho. Es que la Asamblea designaría un nuevo CNE y un TCJ. Lo que pasa es que el régimen que tenemos simplemente cree que él está ahí para quedarse hasta la eternidad. Es decir, es la misma lógica de lo que hubo con Mao o con Stalin. Simplemente son regímenes que no entienden ni aceptan la democracia, porque su forma de gobernar es totalitaria, ejerciendo hegemonía comunicacional, y simplemente no entran ni están dispuestos a entrar en las reglas tradicionales de las democracias. Ahora, después de esto, lo que mencionaste sobre lo del Caribe es una consecuencia. Si hay un peligro latente por un incremento del narcotráfico como país de tránsito y que está destinado justamente a ir a los Estados Unidos, lo que ha hecho el gobierno americano es reforzar su equipo de contención, y es importante notar que esa acción que pueden hacer para detener cualquier barco o aeronave que se presuma que está transportando narcotráfico será hecho siempre fuera de los límites de la jurisdicción nacional. ¿Qué quiere decir eso? Eso no significa una invasión dentro de nuestro territorio, sino es una acción que se hace más allá del mar territorial, en lo que se llama el alta mar o el espacio internacional. Entonces, todo eso hay que entenderlo, hay que analizarlo, hay que verlo para poder ponderar el alcance de esto. Y mañana vamos a sacar un editorial en Analítica que se refiere justamente a eso. ¿Cuáles son las consecuencias de ser tildado de un gobierno narcoterrorista? ¿Qué implicaciones tiene, qué consecuencias tiene y qué tipo de acciones se pueden derivar de él? Entonces yo creo que estamos en una etapa en que, como dijiste muy bien al principio, aquí hay una oportunidad de que se negocie, porque los únicos que estarían excluidos de esa fórmula son aquellos que estén condenados o indiciados por delitos de lesa humanidad, de terrorismo o de narcotráfico. El resto de los que forman parte actualmente, ya sea del chavismo madurista o del chavismo democrático, por llamarlo de alguna manera, o disidente, son parte de lo que se llama el gran espectro político del país. Y eso es importante porque se está buscando primero darle una base de sustentación a un gobierno de emergencia nacional, que aparte de lo que vimos de preparar las elecciones, tendría que abrir las puertas a la intervención humanitaria para resolver una crisis que se nos viene encima de manera alarmante, mucho más con la crisis energética, con la crisis de petróleo, de transporte, y al mismo tiempo para lo que llamamos la crisis asistencial sanitaria. Una posibilidad que puede existir si se llega a un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y China, que a pesar de las palabras que van y vienen, hay más entendimiento de lo que la gente piensa. Una cosa es el discurso para afuera, otro es el discurso que se hace por dentro. Una posibilidad pudiera ser que se llegara a un acuerdo para que se aplique lo que se llama en Naciones Unidas el R2P, o sea, el derecho a proteger. ¿Y cuál es la importancia de eso? Es que se hace dentro del marco de Naciones Unidas, en el que se pueden constituir en el país no solamente centros de acopio
y centros de distribución de alimento y medicina, sino inclusive hospitales de campaña. Evidentemente, para que eso llegue a todos los niveles de la población, eso está resguardado y estaría resguardado por lo que llaman los cascos azules, o sea, que son los cuerpos de Naciones Unidas, cuya única función es proteger los hospitales de campaña, los centros de distribución y acopio y asegurarse que la población más necesitada tenga acceso a cada uno de esos servicios. Bueno, embajador, yo quisiera preguntarle a propósito de la actitud desafiante del equipo que acompaña a Nicolás Maduro, que da la impresión, no está dispuesto a ceder ni, asumir mínimamente este plan para una transición a la democracia. Hoy hay una rueda de prensa anunciada por el presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó. 2 personas de su equipo fueron detenidas por los cuerpos de seguridad. Él ha publicado un comunicado para la comunidad internacional, para la institución armada en nuestro país. Yo le pediría un comentario porque, insistimos, al menos en este momento no vemos ninguna luz al final del túnel o que nos permita pensar que este plan marco, que efectivamente se discutió aparentemente en Oslo, tenga las posibilidades de ponerse en marcha. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Del régimen en el poder. Es irresponsable porque no se da cuenta, no solamente que no están en condiciones de poder paliar esta crisis, sino más bien se está agravando, porque si no hay gasolina, si no hay transporte, si no hay seguridad, si hay insuficiente capacidad hospitalaria para entrar en la fase acelerada de la pandemia y además la crisis humanitaria se agrava, la actitud que están haciendo simplemente es irresponsable. Pero aparte de eso, estas amenazas, estos secuestros, eso aumenta el expediente y recuerden que los delitos de lesa humanidad no prescriben. O sea que yo creo que ellos mismos están cavando su propia tumba, porque están desesperados, porque saben que no tienen salida y no tienen salida porque ellos mismos no han querido tenerla, porque si hubieran negociado a tiempo una solución satisfactoria relativamente para cada uno, otro gallo cantaría. Pero en este momento ellos están profundizando, cerrando las puertas, pero se las están cerrando ellos mismos, porque inclusive países que eran, digamos, relativamente amistosos con ellos en la Comunidad Europea, como Portugal, es uno de los que ha respaldado la decisión del gobierno norteamericano. Hoy lo hizo Angela Merkel, y ahí se siguen los pronunciamientos, vienen por todos lados. Evidentemente, la manifestación más directa que hubo en contra, obviamente la de Cuba, y ahora, según usted me comenta, porque yo tenía una declaración diferente de Rusia, que decía a través de su embajador, que los venezolanos tenían que encontrar una solución acordada. Bueno, eso es justamente lo que se dice, pónganse de acuerdo y hagamos una transición que no es impuesta de unos para otros, sino llegando a una solución en el que todos tomen en cuenta con qué objetivo resolver las crisis, porque si no vamos a ir directamente a un cataclismo de dimensiones que ninguno puede imaginarse. Lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, cuando vemos la falta de posibilidad de combatir adecuadamente porque no hay agua o no hay jabón o la gente no puede quedarse confinada porque tienen que vivir del día a día. Bueno, piensa que eso es un ciclo que no se nota nada sino al cabo de 24 días. O sea que podemos entrar realmente en la espiral donde no sé cómo van a poderlo manejar si no tienen un soporte internacional. Sí, la declaración de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, la tomamos, embajador, del Tiempo de Bogotá. Ella dijo que era una burla. Washington ha anunciado una improvisación en forma de plan de arreglo con la condición de constituir en Venezuela una especie de gobierno de transición. Esas fueron sus declaraciones. Son distintas que las declaraciones que dio el embajador aquí en Venezuela, que habló más bien de la negociación. Pero además, eso no es una imposición de los Estados Unidos. Eso fue discutido, analizado, no fue aprobado en la última reunión en Barbados. O sea, todos esos elementos ya preexistían
dentro del marco de la mediación noruega. Entonces no vengan a hablar ahora que es una acción del imperio para agarrarse los recursos, no. ¿Y qué es lo que quería el grupo de contacto? Que se encontrara una fórmula para llegar a una solución. Y todos insisten que la solución para poder traer todo lo que necesita el país para recuperarse requiere un gobierno que sea producto de elecciones libres, transparentes y amplias. Ellos siguen manteniéndose en su nivel de ilegalidad y quieren hacerle tragar al resto de la humanidad que todo está normal, que todo este proceso fue con base a una legalidad que todos sabemos que no solamente nosotros, sino que más de 60 países están conscientes de eso. Embajador, nos llamó la atención una declaración de Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela. Él confirmó que Nicolás Maduro y Juan Guaidó podrían presentarse a estas elecciones de realizarse, convocarse en nuestro país bajo el plan propuesto por Estados Unidos. Él aclaró que solo el eventual titular del Consejo de Estado que se formaría si el régimen y la oposición lo aprueban, tendría prohibido competir. Y yo le pido una consideración al respecto porque da la impresión, a la luz al menos de esta declaración, que el gobierno norteamericano estaría dispuesto incluso a negociar los cargos criminales que pesan sobre Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? Para encontrar una solución, y obviamente tienes que darle siempre una salida al que está dispuesto a ponerse de lado. Lo que está diciendo en dos palabras: si tú colaboras y haces eso, tienes posibilidad de tener una existencia, inclusive una existencia más allá de lo que es un callejón sin salida. Entonces yo creo que todas esas cosas se pueden contemplar, porque el objetivo no es solamente perseguir a X, Y o Z. El objetivo es cambiar esto, darle un rumbo distinto, permitir que se abran las puertas para la cooperación que venga de cualquier país sin discriminación ideológica, que venga a ayudar a la solución del problema humanitario, del problema energético, del problema epidémico, en fin, todas esas situaciones que no se darán si no hay un gobierno que garantice la transparencia y la seriedad y la responsabilidad de efectivamente pensar primero en su población que en su perduración política. Es difícil, digamos, proyectarlo, embajador, pero en su opinión, ¿cuánto tiempo cree usted tiene el equipo de Nicolás Maduro para responder sobre esta propuesta? Yo creo que los tiempos, no solamente el tiempo que tiene él, el país tiene poco tiempo, porque la acumulación de crisis va a estallar. Eso no es que uno quiere que estalle o no, va a estallar porque ha sucedido en todos los países del mundo. Nosotros no somos la excepción y tenemos muchas peores condiciones que los que podía tener, o el nivel de preparación que podía tener Italia, España e inclusive Irán. Fíjese que Irán anda callado sobre esta materia. Entonces yo creo que el tiempo no es el tiempo de Maduro. Entre más se permanezca él en esa posición, más irresponsable es, y la historia lo juzgará de una manera terrible, porque será simplemente el único equivalente que podrá tener en cuanto a la capacidad de destrucción de personas, bienes y cualquier otro concepto que se pueda destruir, sería el de José Tomás Bove. Embajador Emilio Figueredo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal Analítica.com, expresando opinión y análisis acerca de este tema. Bueno, el papel de la posición de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be,
fompreseibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos. En Conexión 750 cerramos con un dato, y es que, bueno, el poder devastador de esta crisis sanitaria que afecta a todo el planeta se traduce en casi 10 millones de personas que han quedado sin empleo en los Estados Unidos, y les leo parte de la información al cierre. La crisis del coronavirus lleva al desempleo a casi 10 millones de personas en ese país. En las últimas 2 semanas, la cifra de estadounidenses que solicitaron la prestación por desempleo marca un nuevo récord y reflejan el impacto de las medidas de contención para frenar el COVID-19. Bueno, es simplemente una de las consecuencias de esta crisis sanitaria que tiene en situación crítica a todo el planeta y sobre todo con mucha preocupación en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.